Hola, muy buenas tardes. Hoy día nos encontramos nuevamente en el programa que siempre los acompaña con información muy importante en A quién soy lo que como. Me acompaña después de sus vacaciones Nicole Vargas. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, ¿y tú, Caro? Qué rico volver. Sí, súper rico. Y nos acompaña alguien. ¿Qué nos acompaña, Nicole? Hoy día estamos con Javiera Soto. Ella es de profesión fonoaudióloga y nos viene a hablar un tema muy bueno. Cuéntanos, Javiera, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, primero darle las gracias, ¿cierto?, por la invitación. Gracias, igual, Javiera. Y bueno, me tiene muy contenta poder venir acá y poder dar a conocer un poquito más lo que es el área en el cual me he ido especializando. Ya, yo hoy les vengo a contar sobre lo que es la motricidad orofacial y su relación con la alimentación. Ya. Y lo primero entonces, cuando hablamos de motricidad orofacial, ¿qué es eso? Claro, es una gran interrogante y es algo que no es tan conocido. Ya de a poquito se ha ido dando a conocer, más colegas han ido especializándose también. Es un área muy importante de la fonoaudiología que se dedica, bueno, a muchas cosas, pero en resumen a evaluar, diagnosticar y habilitar o rehabilitar funciones que estén relacionadas, por ejemplo, con toda la zona orofacial y cervical. ¿Ya? Quiere decir musculatura, ¿ya? Y cómo esta afecta en procesos como succión, deglución, masticación, respiración e incluso el habla o fonoarticulación, como le llamaríamos más técnicamente. Y por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de esto, ¿cuándo se produce o cuándo nosotros deberíamos desarrollar una buena musculatura? ¿O cuándo no la tenemos? Yeah. Claro, ahí va a depender mucho, lo más importante, al menos en niños pequeños, porque no comenté, pero me dedico especialmente al área infanto-juvenil, ¿cierto? Todo va a depender del desarrollo también general. Ya entendemos que cuando somos pequeños y cuando nos vamos desarrollando, los profesionales solemos separar, ¿ya? Las áreas, pero en realidad es un conjunto, ¿ya? Y a medida que, por ejemplo, cada área, por decirlo así, o cada parte de nuestro cuerpo se desarrolla, va a dar paso a la otra, ¿ya? ¿Cuándo se espera que esté todo desarrollado? Al menos en alimentación o todo lo que tiene que ver con masticación, desde el año. Ya es cuando los niños ya están masticando, por ejemplo, de forma correcta. La musculatura está predispuesta y adecuada para realizar, no sé, la masticación, por ejemplo, de alimentos más fibrosos como la carne. Ya. ¿Ya? ¿Y qué ocurre, por ejemplo, así? Porque yo he visto casos de que, y varios, que por ejemplo los papás o los cuidadores, ¿qué es lo que hacen? Es darle después del año, a los 2 años, hasta 3 años, casi como papilla o molido. ¿Qué ocurre con eso? ¿Cuál podría ser como lo negativo para ese niño? Claro, ¿qué es lo que pasa cuando no se entrega el alimento adecuado en la etapa que se esperaría o que el cuerpo está desarrollado para eso? Puede haber debilidad muscular, ¿cierto? Dificultad, por ejemplo, aquí, bueno, ustedes son nutricionistas, ¿cierto? Saben un poco la incorporación de nuevas consistencias, de nuevos alimentos. ¿Y por qué? Si tenemos que pensar acá que esto es musculatura. Lo mismo que cuando uno va al gimnasio, ¿cierto? Si esta musculatura no se trabaja, no va a desarrollarse para tal. Entonces, a un niño que no le entregamos los alimentos que corresponden, por ejemplo, la carne, bueno, también sabemos que hay distintos tipos de alimentación, pero pensemos en una alimentación más como omnívora, por decirlo de alguna forma. Si no entregamos carne al año o al año y medio, esa musculatura no se va a hacer más fuerte o más firme. Entonces, posterior a eso también, visiblemente va a haber una musculatura un poquito más débil, ¿ya? Por eso es importante dar alimentos en las edades que, por ejemplo, nutricionistas le dicen, oye, ahora está listo para, ¿ya? Javiera, ¿en qué casos se recomienda derivar a un paciente para que haya alguna evaluación motriz orofacial? ¿En qué momento? Como todas etapas de la vida, hay diferentes procesos que ocurren, ¿ya? Primero está el proceso de lactancia. Ya es un proceso muy importante, todos sabemos por qué, ¿cierto? La nutrición del bebé, pero si por ejemplo no hay un buen acople, ¿cierto? En la proceso de lactancia, ya es una señal de alerta.
¿qué está pasando acá? Es porque hay una debilidad muscular, hay algo más allá que evaluar, hay un desfase en su desarrollo, a pesar de que sea tan chiquitito, o hay alguna estructura dentro de la boquita de este bebé que no está predispuesta o funcionando adecuadamente. ¿A qué me refiero con eso? Eso te iba a preguntar. Que muchas veces no se ve, al menos acá en Chile ahora de a poco ha ido funcionando. Porque digo, hago como acá en Chile, porque en Brasil, donde está la cuna de la motricidad orofacial, los bebés nacen y revisan boca y revisan la estructura que es el frenillo lingual. ¿Ya? Este frenillo lingual permite, como bien lo dice, parte de la lengua, la movilidad. ¿Ya? Si tengo una lengua, que se le llama lengua atada, no va a generar la movilidad que yo necesito. Y la lengua en la cavidad oral o en la boca es, yo digo, es como el gran órgano, ¿ya? Porque para alimentar o para succionar hay un movimiento antero-posterior, ¿cierto?, de esta lengua. Si esta lengua está atada, no va a generar ese movimiento y no, por ejemplo, puede que no pueda realizar una succión adecuada. Cuando son niños más grandes, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en el proceso de la alimentación complementaria? No quieren consumir alimentos más duros, solo papillas. Se extiende el proceso de papilla hasta, no sé, 1 año, 2 años. Bueno, con Nicole hemos tenido algunos casos en común y sucede eso y es como, ¿qué está pasando? Ahora, como todo es un todo, hay que siempre empezar a ver, ¿es algo sensorial? ¿Es algo nutricional? ¿Es algo médico? ¿Es algo motor-orofacial? ¿Ya? ¿Qué otra cosa que también ha pasado últimamente, que me han llegado muchos casos de niños con atoros? Que se atora al alimentarse con cualquier consistencia o, por ejemplo, con agua, que eso ya es mucho más riesgoso. ¿Ya? Si me estoy atorando con agua, es una señal de, primero, mi cavidad oral, todo lo que funciona dentro de esto no está funcionando adecuado para poder llevar el agua hacia posterior. Y otro, si me estoy atorando o ¿qué pasa posterior a eso? Neumonías repetitivas. Ok, esa agua no está yendo hacia donde corresponde, se está yendo hacia los pulmones. Y ahí es riesgoso. Javiera, y por ejemplo, en todos estos casos que tú nos has mencionado, si yo tengo el caso de un niño que veo que, por ejemplo, su acople para la lactancia materna no está correcto, y el frenillo, que frenillo se llama a la parte, ¿cierto?, debajo de la lengua, que tira la lengua, sí. Eso cuando está muy cortito se produce lo que tú mencionabas. Entonces, si este niño no tiene eso, pero aún así tiene dificultades, se puede trabajar. ¿Tú, por ejemplo, lo trabajas? Mira. ¿O qué es lo que, si una mamá, por ejemplo, que está con lactancia materna nos está escuchando, ¿qué les podemos mencionar acerca de eso? Bueno, lo primero siempre es, si hay algo y saben que algo no está funcionando bien, porque uno dice, el instinto materno siempre está. Ok, algo pasa, no es mi bebé, no está teniendo un buen acople, ¿qué es lo primero que puedo buscar? Una asesora de lactancia materna. Ya son profesionales que se dedican específicamente a eso, estudian mucho eso. Yo en general no me dedico mucho a la parte como de lactancia, pero sí sé que realizan estimulación, ¿ya? Muchas veces, como que uno dice que está dormido como en la musculatura, empiezo a estimular esta musculatura, empiezo a activar los reflejos, ¿ya? Porque cuando los bebés son pequeños, lo que más hay son reflejos, ¿cierto? Entonces, reflejo de búsqueda, empiezo a analizar qué es lo que está sucediendo y todo se hace obviamente primero con el bebé y después al tiro al pecho materno, ¿ya? Pero lo más importante es buscar un asesor de lactancia materna. Ojalá fonoaudiólogo. ¿Ya? Hay muchos asesores de lactancia materna, yo creo que todos lo hacen súper bien, pero un fonoaudiólogo que tenga una mirada desde la motricidad orofacial, le da un plus, ¿ya? Claro. Porque tiene más conocimiento de lo que es la musculatura, ¿ya? Pero de por sí, un asesor de lactancia materna sería perfecto, ¿ya? Y después, por ejemplo, esta otra etapa que es cuando ya el niño empieza a comer, pero se alarga la alimentación complementaria de papilla.
¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer o qué le podemos decir a esos papás que nos están escuchando y que dicen, chuta, es que si yo no le doy papilla, no come mi hijo? Entonces, ahí, ¿cómo podría ser empezar en esta transición o qué es lo que podemos decirle a los papás para que vayan cambiando esto? Bueno, hay dos grandes opciones. Siempre digo, todo va a depender de cada familia, ¿cierto? La primera, la que siempre voy a recomendar, es que puedan hacer evaluaciones. Ya, si hay una restricción o si va hacia una posible restricción, ¿cierto? Solo puedo comer un tipo de consistencia. Bueno, donde primero llegan nutricionistas, ¿cierto? Y ahí nutricionista evalúa y dice, bueno, parece que no es solo de nutrientes o de alimentación como tal de esto, sino que hay otra cosita más, ¿ya? Y esa otra cosita sería evaluar con un fonoaudiólogo que conoce de motricidad orofacial. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Porque esa es la opción un poco más larga. La otra opción es ir probando de a poco, pequeñas consistencias, ir viendo. Yo siempre le digo a los papás, graben cuando están alimentando. Graben. Si ven algo raro, por favor, consulten, ¿ya? ¿Qué puede ser raro? Me llevo un alimento a la boca, hago una masticación con un UC vertical, como boto, ¿ya? La naranja, es como la típica, chupo la naranja, boto. ¿Por qué? Porque no puedo, la consistencia que está ahí, no puedo llevarla a la boca y masticarla, porque para nosotros es fácil la alimentación, pero la alimentación es muy compleja, ¿ya? Javiera, dentro de esta misma línea que se recomienda que a los 6 meses se puede entregar una alimentación de papilla, pero también hay nuevas opciones. ¿Qué opinas tú del método Baby Linguini, por ejemplo? A mí me gusta el método Baby Linguini porque entrega otras opciones y otras consistencias y otra forma de presentación del alimento. Porque en las papillas, yo entiendo que hay niños que no pueden, ¿cierto? Pero en las papillas está como todo mezclado. Y no sé lo que estoy comiendo. Y el color es súper feo. Exacto, hay que decirlo, sí. Sí, a los niños no les gusta, de hecho tienen como ese rechazo al tiro al color. Claro, porque hay algo importante de todo este proceso de alimentación que es los sentidos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé yo que algo me gusta? Lo veo, lo huelo, escucho como al masticar, lo tomo y lo siento, ¿verdad? En cambio, el Baby Linguini, eso es una ventaja. Veo lo que estoy comiendo. Ah, esto es un plátano. Tiene este color, este olor, este sabor y se siente así en la boca. Ahora, ¿qué otra cosa me gusta del Baby Linguini? Que está la porción justa, ¿cierto? Adecuada para el niño y el niño puede hacer todo este proceso de masticación, ¿ya? La masticación es muy importante porque la masticación es como el ejercicio que voy a hacer al gimnasio, ¿ya? Practico con el músculo, ¿ya? No es lo mismo que una papilla que ya está todo molido, todo triturado, simplemente a lo mucho muevo un poco y degluto o trago. Con el Baby Linguini tengo que llevar... sacar el trocito, mover la lengua de un lado al otro, mastico y ahí recién trago. Igual como consejo, nosotros dentro de los programas anteriores también tenemos algunos programas específicos de Baby Linguini, por si alguien lo quiere escuchar, porque igual es un tema mucho más complejo, tiene que haber un asesoramiento por nutricionista, de hecho tiene que haber una evaluación previa hasta por pediatra para que exista como un check, o sea, decir, sí, este niño tiene todas las capacidades para poder iniciar con este método, y no es dar como el alimento entero como muchas personas a veces piensan. Sí, y algo importante ahí que dice Nicole, es importante que se den el check antes y no simplemente la persona diga, el bebé tiene 6 meses, ya, le voy a dar este método porque me gusta. Porque acá hay algo que es la seguridad, ya la seguridad del niño, del bebé que está siendo alimentado, ya, y hay que ver también el desarrollo global de este niño, porque no es lo mismo un niño que tenga 6 meses y tenga alguna dificultad motora general, por ejemplo, y esté tendido de guatita y le pasen un pedazo de plátano, por ejemplo, ese niño es probablemente que se pueda atorar. En cambio, un niño que está sentado, ¿cierto?, de forma correcta, que puede tomar objetos, llevarlo a la línea media, ok, este niño está preparado para eso.
Y lo otro ahí es que, claro, muchas veces, como es un método de moda, entonces Exacto. todas las mamás quieren realizarlo. El tema está en que esta evaluación que ustedes mencionan es súper importante. ¿Por qué? Porque no siempre cubre todas las necesidades nutricionales de ese niño este método. Entonces igual hay que tener mucho cuidado. Tenemos, por ejemplo, las nuevas orientaciones para la alimentación complementaria, y que ahí ya no habla, por ejemplo, de que hay que esperar hasta los 8 meses para dar algún tipo de alimento, ni a los 10 ni a los 11, sino que desde los 6 meses tú puedes comenzar a presentarle a los niños todo tipo de alimentos, independiente, por ejemplo, o sea, cuando hay que tener cuidado si yo sé que mi hijo tiene alergias o si yo tengo algún tipo de alergia, entonces ahí hay que tener cuidado. Pero si yo no tengo esta historia hacia atrás, entonces lo que tengo que hacer es dar todos los alimentos, o sea, no esperar a ningún mes, sino que solamente entregarlos. Y ahí, por ejemplo, este método también hay que tener especial cuidado porque son con ciertos tipos de alimentos. Entonces, por ejemplo, las vitaminas que son indispensables, no sé, el omega 3, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, la vitamina D o la vitamina B, por ejemplo, B12, que se encuentra en las carnes, entonces eso nosotros lo vamos a entregar a través de la papilla y no así a través del método de Baby-led Weaning. Entonces ahí cuidado con... Porque sí es un buen método, ya tiene muchos beneficios, pero también tiene cosas de que no hay que satanizar o dejar de lado de que yo nunca más voy a dar papilla y quiero solo método led weaning, porque hay que tener cuidado con eso. Y de hecho, como complementando esto, existe el método Bliss, ¿cierto? Claro, Que es sí. la combinación de papilla con Baby-led Weaning. Por lo Exacto. tanto, también muchas veces se puede incorporar este método Bliss. O sea, no tiene por qué ser excluyente que alguien quiera darle papilla a su hijo con algunos alimentos, frutas, verduras, de forma más entera, pero siempre con una cocción previa en algunos casos, o tiene que tener algunas características para que sea seguro. Exacto, exacto. Como tú dices, todos estos métodos igual, aunque no se piense o no se crea, van relacionados también con el desarrollo propio del niño, porque no es lo mismo darle algo, una consistencia más blanda, por decirlo de alguna forma, a los 6 meses a darle un trozo de carne, porque su estructura orofacial no está dispuesta para aquello, porque aún no está desarrollado. ¿Ya? Entonces es importante también que los papás sepan eso, que por algo se les recomienda ciertos alimentos, ¿cierto?, a tal edad y así sucesivamente. Exacto. Y tú hablabas de infanto juvenil. Cuando hablamos de juvenil, ¿qué nos encontramos ahí? Porque ya hablamos de los bebés, ¿cierto?, que están en lactancia materna, súper importante, después alimentación complementaria, el año de edad, todos los problemas con los que nos podemos encontrar y cuáles serían las posibles soluciones, ¿cierto?, que hay que ir donde los especialistas en el tema. Y cuando hablamos de la parte juvenil, ¿cuáles son los problemas que tú te enfrentas, por ejemplo, o los más comunes? Bueno, hay una gran variedad, ¿cierto? Como todo, hay una gran variedad, pero lo que más uno encuentra en la clínica es, por ejemplo, chiquillos que tienen malos hábitos orales, ¿ya? Chiquillos que aún no han logrado masticar carne. Y esos, por ejemplo, los malos hábitos orales, ¿a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, morderse las uñas, onicofagia. Ya, eso es un muy mal hábito oral. ¿Por qué? Porque va a generar unas dificultades o maloclusiones que se llaman, cuando los dientes no quedan de la forma que se esperaría. ¿Qué más? Cuando hay niños que se chupan el dedo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a generar eso? Una mordida abierta anterior, quiere decir que nuestros dientes están así, ¿cierto? Esta mordida queda de esta forma. ¿En qué dificulta eso? También en consumir alimentos. ¿Por qué? Porque no puedo masticar así, no puedo hacer la incisión o sacar, por ejemplo, un trozo de manzana, porque tengo una mordida abierta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empiezo a compensar, ¿ya? Y eso es lo que nosotros trabajamos en la motricidad orofacial. Todas esas compensaciones musculares. ¿Por qué? Porque el joven o el niño, ¿qué va a hacer? Va a morder hacia acá. Por el otro lado, por ejemplo, frenillos linguales alterados que nunca fueron evaluados, que generalmente llegan, y no puede decir la R, pero uno empieza a buscar como, ok, ¿qué pasa con esos chicos? También la musculatura es un poquito más débil, porque la lengua, como yo les decía anteriormente, es el órgano que más se mueve dentro de la boca. Si no hay
si está esta lengua atada, no va a generar los movimientos hacia los lados y tampoco voy a poder masticar ciertos alimentos. Exacto. ¿Ya? ¿Y uso de mamaderas en edades superior al año? También, ya. ¿Hasta qué edad se puede usar la mamadera, Javiera? Es una Según gran la recomendación. Pregunta de debate, ¿ya? Sí. Porque uno sabe también, acá uno se trata de poner en todas las aristas de todas las mamás y las dificultades que tengan, pero ojalá más del año y medio, ya no. Hasta año y medio idealmente. ¿Y chupete? Chupete en 18 meses. Máximo, Ya, año y medio más. también. Sí, también. Sería lo recomendable. Bueno, hay literatura de sobra, pero desde mi opinión sería adecuado hasta ahí, ¿ya? Porque también lo que hace el chupete y lo que hace la mamadera es succionar. Y una succión tan larga tampoco es adecuado. Por algo cada cosa, por decirlo, tiene su etapa. Ya la succión hasta cierto tiempo, después ya empieza a usar la musculatura. Si succiono mucho, tampoco va a haber desarrollo muscular. Y ahí, por ejemplo, es importante mencionar de que si este niño toma chupete, ¿cierto? O toma mamadera, los dientes... Es lo mismo que tú comentabas anteriormente, o sea, los dientes se desordenan y después es el dentista, los frenillos. Claro, los frenillos. Entonces, eso también hay que pensarlo como papás en un mejor le quito porque así voy a ahorrar más adelante. Exactamente. Javiera, ¿y qué ocurre en los casos de algunas condiciones que están asociadas al orofacial o a que pueden haber más prevalencia de esto? Bueno, hay dificultades, ¿cierto? Por ejemplo, niños con síndrome de Down van a tener más dificultad porque de por sí vienen una predisposición, digo, a su musculatura. Claro. Entonces, ahí lo que uno hace es tratar de apoyar desde lo más chiquititos posible para que estas dificultades que se esperan que se presenten no lo sea así, o sea mucho más disminuido o tengan alguna adaptación y no se generen dificultades. ¿Ya? Niños con parálisis cerebral, por ejemplo, también. Claro. Hay muchos niños también a veces con autismo, ¿ya? Que presentan dificultades, en general bastantes, pero también pasa mucho. Hemos tenido también ahí con Nicole estos chicos que tienen rechazos alimentarios, ¿cierto? Y muchas veces, claro, está este problema de incorporar alimentos y solo como papilla, y es como, tiene 5 años. Solo come papilla, a ver, veamos la musculatura. ¿Qué pasa? A veces no me ha encontrado tiene frenillo corto. ¿Ya? Entonces, como chuta, aquí estaba la razón de... Uno siempre busca eso, como dónde está, cuál es la causa y cómo poder ayudar a esta familia. Claro, porque puede ser, por ejemplo, una opción es que tenga frenillo corto, ¿cierto? Pero también hay otras que estos niños, enfocándonos, por ejemplo, los que presentan condición de autismo, que suelen tener, que nosotros lo vemos en el área nutricional, alimentación como muchas cosas blanditas, por ejemplo el pan, que a veces comen puro pan o solo papas, los alimentos crujientes generalmente los rechazan. Entonces ahí, ¿cuál sería o cómo sería el tratamiento a seguir para estos tipos de niños? Ya, ahí es un gran equipo. Uno siempre espera que sea un gran equipo, pero de por sí al menos debería haber un nutricionista, ¿cierto? Terapia ocupacional y fonoaudiólogo, ya por lo bajo. Se sabe que no siempre se puede, ya, pero al menos fonoaudiología y terapia ocupacional, porque muchas veces estas dificultades de alimentación van, aparte de que va a traer una consecuencia, ¿cierto?, en lo muscular, que desde lo sensorial. Hay una base sensorial que está un poco desregulada. Entonces se trabaja eso, se siguen controles con un nutricionista, pero a la par se trabaja con el fonoaudiólogo. Claro. ¿Ya? Eso es lo que se recomienda. Súper. Javiera, creo que el tema que nos planteaste es súper importante, sobre todo porque desde que nosotros somos bebés empezamos con
con esta, como con este trabajo muscular, así que es importante conversarlo, hablarlo, ¿cierto? Y lo otro es que nosotros estamos viendo mucho estos niños con la alimentación complementaria en forma de papilla prolongada. Exacto. Así que en base a eso ya se nos acaba el programa. ¿Cuál sería tu opinión o lo que tú les quieres dejar a las personas que nos están escuchando? Bueno, para mí es muy importante, como dije al inicio, dar a conocer esta área. Ya no es nueva, pero ha ido de a poquito dándose a conocer un poquito más, digo, valga la redundancia. ¿Qué es lo importante? Que todos, que se haga mayor conocimiento hacia las familias, que los profesionales con los cuales trabajamos también quieran conocer un poquito más el área, porque suele ser que a veces todos trabajan como cada uno en su lado. Debemos trabajar todos de forma integrada. Somos un todo como humanos, como un todo también deberíamos trabajar con esas personas, ¿ya? Que haya más instancias como esta, ¿cierto? Donde se pueda dar a conocer un poquito. Es un tema tan extenso que de verdad no da para tanto, sí, para abarcar tanto, pero eso sería como lo ideal. Y si los papás en casa dicen, oye, algo está pasando con mi hijo, algo siento en la alimentación, o mastica raro, escupe la comida, por favor consulten, ¿ya? Consulten a algún profesional. Y ahí, por ejemplo, te pueden consultar a ti, ya esto es lo último para ir terminando. Sí, bueno, trabajo en el Centro CRES, ¿cierto? De acá de Puerto Montt, que se dedica al área infanto-juvenil, también a las neurodivergencias, y ahí tenemos un equipo completo, ¿ya? Donde abordamos todos estos temas. ¿Y los pueden buscar, por ejemplo, en Instagram? Sí, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok, si no me equivoco. Sí, también. Sí. Súper. Entonces, Javiera, te agradecemos. Muchas gracias por estar acá. Gracias, tremendo Javiera. tema. Y como siempre, nosotros nos encontramos el próximo viernes aquí en el programa Soy lo que como. Nos vemos, Nicole. Nos vemos. Chao, chao. Que tengan buen día.